Damos la bienvenida a Irala Jiménez, HR Generalist de People and Culture en Grant Thornton, y a Leticia Pintor, experta en atracción de talento en Grupo Mutua. Un aplauso para ellas, por favor. Bienvenidísimas al Mad Stage. Bueno, lo primero de todo, buenos días. Tenemos muchas cosas que contarnos porque aquí viene todo el mundo ya pidiendo el consejito. ¿Qué hacemos cuando ya encontramos la empresa que nos gusta, hacemos el match? ¿Cómo proseguimos? ¿Cuál sería? Vamos a empezar por el principio. ¿Cuál sería el primer paso? Consejos, ¿no? Sí, o sea, en cuanto una persona ya ha encontrado una empresa que le gusta o ha aplicado un proceso de selección y ya quiere, pues participar en él, yo creo que la información es poder, siempre. Totalmente. O sea, creo que eso es un básico y además es súper importante tener información del sitio donde vamos a hacer la entrevista, de las personas que nos pueden entrevistar, de qué va el puesto, de qué va la empresa. Es súper importante y te da muchísima tranquilidad a la hora de afrontarla. Porque, claro, cuando llega un candidato, espontáneo o no, a un proceso de selección y de repente os encontráis con alguien que no conoce la compañía y no sabe de qué va el asunto, ¿qué impresión os da al final? Bueno, yo creo que nos muestra mucho de qué interés ha puesto la persona a la hora de prepararse la entrevista, ¿no? Y qué motivación tiene para aplicar a esa oferta o a nuestra empresa, ¿no? Y en línea con lo que decía Irala, pues yo creo que esto es súper importante, ¿no? El saber dónde estás aplicando y no solo por poder responder a esa pregunta y hacer el check, ¿no? Sino también hacer un ejercicio de reflexión, investigar sobre la compañía y pensar si realmente te interesa trabajar en ella, ¿no? En mi caso, en Mutua Madrileña, te interesan los proyectos en los que estamos trabajando y compartes nuestros valores, ¿no? También es importante para esto, no solo para poder responder a la pregunta. O sea que primer consejo básico, stalkear a la compañía. Stalkear a la compañía, ¿no? Bueno, ¿qué otro consejo podemos dar a todos los que nos están escuchando ahora mismo para enfrentar ese primer proceso de selección? Porque vamos a hablar de que quizás muchos de vosotros es la primera vez que os vais a enfrentar a esto. Bueno, Pues yo creo... Bueno, Ay, dale. No. O sea, yo os diría que igual que la información es poder, como decía Irala, la preparación también es clave, ¿no? Entonces, pensar muy bien, haceros un escáner de qué habilidades, qué aporte de valor podéis ofrecer a las empresas, ¿no? E ir más allá de vuestros estudios o de la experiencia que hayáis podido tener relacionada con ese puesto. Muchas veces nos obsesionamos con que no tenemos una experiencia similar y si hacemos una reflexión, pues probablemente algunos de vosotros habéis tenido un trabajillo de camarero, de dependiente, ¿no? En donde pues, habéis desarrollado capacidades como orientación al cliente o resolución de conflictos, ¿no? Porque es una situación problemática. Entonces, prepararos, hacer esa reflexión y afrontar ese momento con mucha información. Yo creo que es muy importante saber qué es lo que queremos decir y lo que queremos reflejar, ¿no? Saber dónde estamos, pero sobre todo lo que queremos llegar a ser dentro de una compañía. En la línea de lo que decía Leticia, a mí esto me apasiona porque cuando nos enfrentamos a procesos de selección muchas veces nos da la sensación de que, bueno, ¿qué esperan de mí en este momento, no? Y creo que es súper interesante lo que has comentado porque el típico ¿qué pongo en el currículum? ¿Pongo todo? ¿No pongo nada? ¿Pongo algo solo adaptado a la posición a la que estoy aplicando? Y me parece muy interesante lo que has comentado respecto a qué habilidades he aprendido en esas posiciones que no tienen nada que ver porque mi trayectoria, y seguro que la de mucha gente que nos está viendo y escuchando, es la de, bueno, el tutti frutti, ¿no? Claro. Cuando muchas veces empezó a trabajar súper joven y has tenido muchos curros, como tú dices, camarero, paseador de perros o haciendo alicatado, ¿no? Sí. Bueno, pues efectivamente, yo creo que también depende un poco del puesto al que vayas a aplicar, ¿no? No es lo mismo una posición de marketing, una posición de data scientist, tiene que poner el foco en esas capacidades que te está requiriendo el puesto. Pero sobre todo, como decía antes, ir más allá y no infravalorar otro tipo de experiencias que has podido desarrollar ya no solo en trabajos, ¿no? Os pongo otro ejemplo por si os sirve. Seguro que muchos de vosotros también habéis hecho deporte, ¿no? Pues durante toda la carrera y eso a nosotras reclutadoras nos da mucha información de que probablemente habéis sido personas organizadas, sacrificadas, comprometidas, ¿no? Entonces,
Incluso experiencias internacionales, o sea, Sí. el tema Erasmus, eso da mucho que ver. O sea, al final una persona que tiene inquietud, ¿no?, llama muchísimo más la atención jolín, yo entiendo que cuando sales de la universidad y tienes poquita experiencia, al final en talento tan joven sí que es que tenemos la creencia de que el expediente académico es lo más importante y realmente no, hay muchas otras cosas detrás que desde el punto de vista de la selección valoramos muchísimo. Irala, justo quería preguntar, ¿qué 3 ideas tenemos que quitarnos ya de la cabeza en torno a los procesos de selección? Pues yo creo que la primera es que la persona que nos está entrevistando es un ogro, ¿no? O sea, que es una persona mala que está pensando y buscando cuáles son nuestros puntos débiles y realmente no, somos personas y lo único que queremos saber es, como decías tú, si hay match entre el candidato y el puesto y jolín, que vaya para adelante. Luego también creo que a veces tenemos la falsa creencia de que preguntar es malo. Justo. O sea, preguntar Sí, es sí. muy bueno, tener esa inquietud también de preguntar cómo es la empresa, de saber, oye, pues con quién voy a trabajar, quién forma parte de este equipo, cuál es la cultura de la empresa, me parece súper, súper importante. Y bueno, yo creo que también tenemos que perder el miedo. O sea, hay que arriesgarse y dejarse también llevar un poco por la naturalidad de una entrevista y por pues, dejarte llevar, sin más. Leticia, 3 cosas que Pues cerramos. yo me quiero sumar a lo que comentaba Irala, ¿no? O sea, para mí es muy importante que os quitéis de la cabeza ese miedo a la hora de enfrentar una entrevista, porque al final es una conversación bidireccional, ¿no? Vosotros pensáis que a lo mejor os vais a exponer un interrogatorio, ¿no? Como decía Irala, madre mía, el reclutador cómo va a ser, me va a hacer un examen, ¿no? Y realmente vosotros también os tenéis que hacer un examen a las empresas, ¿no? Y tener muchísima información. Entonces, para mí esos son los puntos fundamentales, el explorar qué puede ofrecer la empresa y sobre todo desterrar esa idea de que va a ser un momento incómodo y nosotros también tenemos la responsabilidad de hacer que esa conversación sea fluida y que sea un rato agradable, ¿no? O sea, que el match tenemos que pensar siempre que tiene que ser mutuo. No es solamente voy a que me conozcan ellos, sino que yo también necesito conocer el sitio en el que voy a estar y sobre todo creo que es importante que seas tú mismo desde el primer momento porque si hay match, no conviene que te conozcan como eres desde el principio, ¿no? ¿Qué valoran las áreas de talento en todos estos procesos? ¿Cuáles son las cosas en las que se fijan? Bueno, ahora mismo en Talento Joven, sobre todo lo que más valoramos son las ganas y esa motivación por aprender, pero es cierto que en el momento en el que están las empresas pues, de gran transformación, ¿no? Asumiendo retos y desafíos, como es el caso de Mutua, nosotros también buscamos pues, que los candidatos tengan capacidad analítica, capacidad de adaptarse rápido al cambio, que sobre todo tengan pensamiento crítico, ¿no? que analicen la información y puedan aportar pues, soluciones, ¿no? y tengan esa capacidad para tomar decisiones y, por supuesto, también que se alineen con nuestra cultura, ¿no? Con nuestro ambiente, que yo creo que es algo que nos caracteriza y eso lo valoramos también muchísimo en el proceso de selección, ¿no? Pero, sobre todo, le daría el mensaje a la gente joven que las ganas son fundamentales. Sí, es lo más importante y además es que es la inquietud que tenga la persona y bueno, nosotros también desde Grant Thornton valoramos no solamente al candidato, sobre todo en talento joven en ese momento, sino al candidato potencial, a lo que puede ser esa persona en el futuro y bueno, yendo de la mano con nosotros, ¿dónde podemos llegar contigo? Justo, ¿qué eres y dónde podemos Eso llegar es. juntos? Y ¿podéis contarme un poco cuáles son esas fases en el proceso y cuál es el objetivo para cada una de ellas? Porque, bueno, habrá gente aquí seguro que no se ha enfrentado nunca a un proceso de selección. Vamos a hacerle un poco de spoiler, que seguro que lo van a agradecer. Pues bueno, depende también del tipo de posición que estemos buscando, pero es verdad que en general comparten fases comunes. Tratándose de talento joven, pues yo si queréis os explico cómo es el proceso de selección en nuestro Graduate Program. Nosotros tenemos un programa de talento joven, llevamos años incorporando perfiles recién graduados, posgraduados y a las fases a las que se enfrentan es una primera fase pues, de cribado, ¿no? por el Departamento de Personas. Una primera entrevista con nosotros donde el objetivo es evaluar esas soft skills, ¿no? Esas motivaciones, expectativas, ver qué están buscando, si también podemos responder a esa expectativa. Y una vez que tenemos ese match y consideramos que el candidato se ajusta a lo que buscamos, también introducimos pruebas gamificadas, ¿no? Para evaluar
esas capacidades en acción, ¿no? Pues la orientación al resultado, la toma de decisión. De hecho, si queréis, en nuestro stand están algunos de los chicos que forman parte del programa de talento joven, del Graduate Program, y les podéis también preguntar, ¿no?, cómo ha sido esta experiencia. Y una vez que ya pasan esta fase de pruebas gamificadas, pasan a las entrevistas con negocio. Y aquí para nosotros es fundamental que tengan la visión de diferentes equipos, que puedan conocer diferentes áreas, los proyectos en los que están inmersos con detalle, ¿no?, y que se empapen de nuestra cultura, de nuestra manera de trabajar. Y cuando ya han pasado esa serie de 2 o 3 entrevistas con diferentes equipos, pues ya nos reunimos y llega el momento de tomar una decisión y oye, evaluar qué candidatos se tienen que incorporar con nosotros, y ellos también nos eligen, por supuesto, ¿no? Y sería ya la fase de oferta. ¿En tu caso? Pues en nuestro caso sí que tenemos una fase inicial, que bueno, es una fase de una toma de contacto que viene de la mano de recursos humanos, en la que intentamos ver también, pues como decía ella, un poco soft skills, ver cómo es ese candidato. Luego también, dependiendo del tipo de incorporación y de la posición, podemos hacer dinámicas de grupo en las que valoramos también pues, el trabajo en equipo, ver un poco los roles que puede tener cada uno. Sí, está muy guay y además da muchísima información. Después tendríamos lo que sería la fase técnica, ya de la mano de línea de negocio, que sí que son entrevistas ya más en profundidad de departamento. Y bueno, podríamos decir que hay una fase final en la que bueno, pues, decidimos, donde tomamos feedback también por todas las partes, se resuelven dudas y vemos. Y como hoy estamos en modo regalando consejos, ¿qué aprendizaje le daría ahí? Bueno, ¿qué aprendizaje tenéis vosotras a lo largo de vuestra experiencia y qué creéis que es valioso para las personas que nos están escuchando ahora mismo? Yo creo que lo más importante, y lo he dicho antes, es perder el miedo y atreverse. Y yo pongo un ejemplo mío personal. Yo llevaba toda la vida, estudié económicas, llevaba toda la vida en departamentos financieros y de repente en un momento pensé que me gustaban más las personas que los números. Y a base de esfuerzo y de trabajo, porque nadie te regala nada, di el cambio. Tuve muchísima suerte de encontrar el equipo que tengo en Grant Thornton y pude hacer el cambio a recursos humanos, que es lo que me gusta. Así que creo que siempre estamos a tiempo de cambiar y de retomar el rumbo. Qué interesante. Leticia, ¿qué aprendizaje? Fíjate, yo quería comentar un caso muy similar al de Irala, que de hecho antes lo comentábamos, ¿no? Yo creo que estáis en el momento perfecto para probar, ¿no? Y pueden darse 2 casos, o que tengáis súper claro a dónde queréis enfocar vuestra carrera, ¿no? Y oye, tenéis claro que queréis ser data scientist o cualquier otra profesión, pues probar diferentes sectores, diferentes empresas, ver dónde os sentís más cómodos. Pero si por contra estáis en un momento en el que, oye, pues no sabéis muy bien a dónde enfocar la carrera, también es un momento perfecto pues para probar diferentes opciones, ¿no? Como decía Irala, ella ha tenido la oportunidad de dar un cambio. Yo también lo viví, ¿no? Estuve 4 años dedicándome a otra cosa, es verdad que muy ligado a las personas, y llegó un momento que también me aventuré y dije, oye, ¿por qué no? Voy a probar recursos humanos, me gusta, y tuve también la oportunidad de tener ese cambio profesional y perder el miedo y tomar la iniciativa. Entonces, mi mensaje sería probad y, como dice Irala, perder el miedo y tomar la iniciativa para, sobre todo, ser valientes, ¿no? Vosotras al final trabajáis con las personas y yo siempre lo digo, trabajando con las personas que encuentras siempre tienes historia. Así que como fan del fun fact que soy, me gustaría que nos contarais alguna anécdota, alguna curiosidad, alguna experiencia que os haya marcado y que creáis que puede ser interesante de compartir con quien nos está escuchando. Bueno, a mí me gustaría compartir una experiencia que nosotros hemos tenido hace un año y medio y que no ha sido la única, pero para que perdáis también esa idea de que siempre vamos a seleccionar a la persona que tiene la experiencia perfecta, ¿no? Nosotros teníamos una beca en Mutua, en un área de la compañía, y teníamos a 2 candidatos finalistas, uno que cumplía perfectamente con lo que buscábamos, una formación muy ligada al puesto, unas prácticas que había terminado recientemente en lo mismo, ¿no? Y luego, además, hizo una entrevista maravillosa, era un chico con mucho desparpajo, y luego otro chico que es verdad que cumplía con la formación, pero era
no tenía ningún tipo de experiencia, ¿no? Y la verdad estaba súper nervioso, hice una entrevista un poco regulera, pero vimos muchísimo potencial. De hecho, luego mostró mucho interés, nos mandó un paper con una solución a un problema que le planteamos en una entrevista, ¿no? Y se tomó la molestia de intentar buscar otro hueco con nosotros para realmente poner en valor todo lo que podía ofrecer. Entonces, vimos en él otras capacidades, no tenía esa experiencia, apostamos por él y al poco tiempo, de hecho, en el área se lo hizo indefinido, lleva 1 año y medio y aportando muchísimo a los proyectos. Entonces, perder ese miedo a afrontar una entrevista sin tener una experiencia previa en el puesto, porque valoramos muchas otras cosas, ¿no? Justo. Además que yo escuché una frase una vez que decía que a veces no hay segundas oportunidades para las primeras impresiones, ¿no? Entonces, si tú te muestras con ese interés, ya estás abriendo un camino gigante y sí, o sea, a veces a nosotros nos ha pasado al contrario, que casi por esa percepción, ¿no?, de poco interés, casi no incorporamos a candidatos maravillosos que luego realmente funcionan y bueno, creo que es muy importante lo que decías, sí. Jo, pues muchísimas gracias, Irala, Leticia, porque teneros aquí ha sido una verdadera suerte. Nunca había tenido la oportunidad de tener esta conversación tan enriquecedora y, por supuesto, de poder compartir todo eso que vosotras podéis ayudar a toda esta gente a que cuando se enfrenten a ese primer proceso de selección lo hagan pues con la bolsa cargada de herramientas y tips para que sea exitoso. Así que un aplauso para ella. Gracias. Muchísimas Gracias. Un placer.